el examen a la iglesia de Éfeso es parte de lo que hemos estado anunciando en el Apocalipsis. Los últimos tiempos. Se recuerda que hace 3 semanas estudiamos al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, que son 7 promesas que Dios tiene. Entendimos claramente que la iglesia somos nosotros. ¿Se recuerdan de ese estudio? Cuando Dios, por medio de Juan, nos escribió en el Apocalipsis que las iglesias somos nosotros, ahora ustedes en su corazón van a ir analizando. Doña Beatriz, Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Estamos hablando que el estudio de ahora se llama Examen a la iglesia de Éfeso, y a la hora de hacer memoria, todos o la mayoría recordamos que nos quedó claro que las iglesias de Éfeso puede ser a la iglesia de David, la iglesia de Patrick, la iglesia de Celeste, porque somos la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1, Dios nos explica que la iglesia somos nosotros. Entonces, como estudiamos 7 promesas, al que venciere, ahí está el que persevere hasta el final. Al que venciere, vamos a aclarar lo siguiente. Como la semana pasada estudiamos los dones espirituales, que el Espíritu reparte diferentes dones, pero cuando el Espíritu está adentro de la persona. Él no reparte dones a las personas a diestra y siniestra, porque van 10,000 personas a una iglesia o a una congregación. Dios no reparte, no reparte los dones a todas las personas. A la hora de convertirse, dice Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Cuando Él entra en la persona, comienza la repartición de dones. Ahora bien, los dones son diferentes a las promesas. No todos los cristianos van a tener todos los dones, pero sí todos los que vencieron van a ser acreedores a todas las promesas. Si en la iglesia de Éfeso le dice que le va a dar de comer del árbol de la vida, eso viene para los que vencieron en las 7 iglesias. Pueden ser 1,000 iglesias o 1,000,000 de iglesias. Entonces las promesas que están como ejemplo aquí, la piedrecita blanca con un nuevo nombre que te da acceso a todos los bienes celestiales, no son solamente para la iglesia de Pérgamo ni de Tiatira, es para todos los que vencieron. Cuando dice Jesús, al que venciere le voy a dar la potestad que se siente conmigo en el trono, no solamente es para la iglesia de Sardis, es para todos los que vencen. Luego dice, al que venciere le voy a dar autoridad sobre las naciones. No solamente es para la iglesia de la Odisea, esa promesa es para todos los cristianos que vencen. O sea, todo cristiano va a tener acceso a obtener todas las promesas. Si tú eres cristiano, vas a tener la piedrecita blanca, vas a tener autoridad sobre las naciones, vas a venir a gobernar sobre las naciones, porque es promesa de Dios. Vas a tener acceso al maná escondido, al árbol de la vida,
vas a tener acceso a que te libre de la gran tribulación, porque ahí dice, en 3:10, que si tú guardas su testimonio, tú no vas a sufrir la gran tribulación. Entonces son diferentes los dones que las promesas de las iglesias. Todo cristiano es acreedor a todas las promesas. No todo cristiano es acreedor de todos los dones. Son diferentes. Los dones son los que nos sirven para alargar y agrandar el galardón que tiene preparado para los cristianos. Aparte de todas las promesas, tienes un diploma que te hace acreedor como vencedor en el camino del cristianismo. Ahora, hemos expuesto lo siguiente. Ustedes se identifican, yo me identifico, que me falta para mejorar y llegar a vencer. Porque a la mayoría de iglesias Dios le dice, pero tienes algo, el pero es donde debes mejorar. El pero. Hay personas que son cristianas, pero han caído de su primer amor, por amor al dinero. Como me dijo un amigo, querido Arturo, yo caí de mi primer amor. Entonces, si tú te arrepientes y vuelves de donde has caído, vas a vencer. Pero si tú te sientes cómodo caminando fuera de la gracia, es triste cuando alguien te engaña y te dice, no te preocupes, ya eres salvo. Ahora vamos a aprender otro ejemplo más claro, que hay muchos en la Biblia, donde te hace ver claramente que Dios no está condicionado a que porque yo serví 3 años como siervo y luego me retiro, voy a obtener mi salvación. Si Él no perdonó ni a los ángeles que eran salvos, menos nos va a perdonar a nosotros, que somos una rama injertada como gentiles. Pero el enemigo ha hecho creer a alguien no pierde la salvación. Esa es trampa de Satanás. Como ayer platicábamos con doña Beatriz, que una persona nos saludó, a mí no me saludó, sino que la saludó a ella y le dice, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Esa es trampa de Satanás. Decirles que tenés a Cristo, decirles que tenés a Cristo en tu corazón, pero no haces la voluntad, porque vas a cargar imágenes y pones tu confianza en ellas. Puedes decir que tienes a Cristo en tu corazón, pero haces todo lo contrario de lo que Cristo dice. Esa persona no puede ser salva. Entonces, aquí en el examen a la iglesia de Éfesos, dice, tú ya eres iglesia, ya eres salvo, pero aún así, yo te puedo quitar el candelero y se acabó. De ti el envanecimiento, decir yo soy cristiano, yo soy iglesia, porque te voy a quitar el candelero si no te arrepientes, dice. Entonces aquí es una amenaza, y si no es una amenaza, es una consideración, que Dios dice, si tú no te arrepientes, yo te voy a quitar el candelero y ya no vas a hacer iglesia. Y luego dice, en otra de las promesas, al que venciere no voy a borrar. ¿Qué significa que no va a borrar? Pero que tiene potestad para borrar, ¿sí o no? Él puede borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces, ya aclarando esto, de que hay 7 promesas, hay 9 dones. Vamos a comenzar en esta semana sabiendo que los tiempos están avanzando. Hemos platicado que frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos, los movimientos mundiales se están armando. Hace tal vez unos 2 meses había un conflicto fuerte entre Israel y la Franja de Gaza.
hicimos el comentario que iba a suceder con el Líbano, que era imposible, que estaba lejos. Ahora hay una lucha encarnizada, la cual está ganando Israel, porque está exterminando al grupo Hezbollah, que son grupos pro-iraníes. Irán ya es ya en la Biblia ya aparece como Persia, que ya son los que van a atacar a Israel. Entonces, hablamos que la batalla que se está luchando ahorita es en contra de los ismaelitas, filisteos, amonitas, moabitas. ¿Y por qué se está librando esta batalla? En 1948, Dios puso a Israel en el lugar que le corresponde. Ustedes lo saben. Israel se convirtió en una nación. Y dice Dios, cuando ustedes miren que la higuera está tierna, esa es una señal de que viene el final. Pero antes de que Israel entrara como nación, Adolfo Hitler fue usado para que no entraran en Israel. En la Segunda Guerra Mundial, él estaba peleando en contra de Rusia, en contra de toda Europa. Pero de repente volteó sus fuerzas en contra de un pueblo indefenso. Porque Satanás sabía que en un par de años Israel iba a tomar su lugar e iban a comenzar los últimos tiempos de Satanás. Él luchó en el holocausto, que murieron millones de judíos. En ese momento, pasen adelante, pasen. Sabemos que en 1948 Israel tomó posesión como nación, pero Satanás usó a Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler quiso exterminar a todo el pueblo judío, y todavía nadie se explica qué le pasó a Hitler si la guerra no era en contra de ellos. Ellos no le hacían nada, ni se metían con él, ni eran un obstáculo para que él conquistara toda Europa. Pero Satanás volteó la mirada hacia los judíos. Y aún la humanidad se pregunta por qué odian a Israel. Porque Israel fue el pueblo que Dios escogió para que fuera portador de su palabra. Y ellos rechazaron ese plan. Pero ahorita en estos días viene la restauración del pueblo de Israel, que va a ser en la gran tribulación. Entonces, este pueblo ha sido odiado, ha querido ser exterminado por Satanás. Así como en el capítulo 16 de Mateo, Pedro se interpuso entre Jesús y la cruz y le dijo que no te acontezca tal cosa, Jesús. Y Jesús le dijo, apartate de mí, Satanás. Se había metido en la mente de Pedro para que él evitara que el plan de Dios se llevara a cabo. Se metió en la mente de Adolfo Hitler para que el pueblo de Israel no tomara posesión como la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Yo me baso por la Biblia, ustedes llévense por las noticias. Lo que hace 2 meses compartimos, que todavía con Luis aquí presente se dudó del ataque, de cómo va a ser que van a atacar al Líbano. En ese momento estaba una lucha encarnizada de Israel deshaciendo a los del grupo Hamás. Ahora ya es un hecho. Ustedes se meten en las noticias y están viendo que ahorita el grupo Hezbollah anda huyendo, como que son cucarachas. Lo mismo que le pasó al grupo Hamás.
¿Por qué razón? Cuando Israel tomó el poder que Dios le regaló como nación, todas las naciones del Medio Oriente se vinieron encima de ellos y han sufrido 4 guerras. Desde el 49 hasta esta fecha se han unido países enteros queriendo atacar a Israel y no han podido. Desde el primer año, un año después. Un año en el 49, después en el 57, la guerra Yom Kippur, o sea, fueron 4 guerras. Entonces vino Satanás, ya estaban los ayatolas en Irán. Si ustedes se recuerdan de Yasser Arafat, que es el líder de la organización de la liberación por Palestina, él dijo que la única manera de destruir a Israel ya no era con naciones grandes, porque el Dios que ellos tienen es muy poderoso. Entonces él comenzó a formar grupos terroristas que iban a estar gobernando países para atacar a Israel. A eso se debe que ustedes escuchan a los talibanes que están en Afganistán, Al Qaeda, el grupo ISIS, los hutíes que están en Yemen, ahorita lo que es el grupo Hamas que está gobernando Palestina, a Hezbollah que está gobernando el Líbano. Entonces ellos pensaron que van a atacar por varios flancos a Israel. ¿Y cuál era la idea? Que el 7 de octubre comenzara Hamas a provocar a Israel, pero por el otro lado iba a entrar Hezbollah. Entonces ya Hamas está destruido. Ustedes leyeron, no sé si los que están en internet estuvieron presentes, pero ustedes sí, los que han venido constantemente, leyeron que la Biblia dice que para que Cristo viniera tenía que ser destruido Gaza. ¿Se recuerdan de ese escrito? Y Gaza ya fue destruido. Ahora el grupo Hezbollah. La semana pasada hablamos de que había matado a 10 comandantes, a la cúpula del poder de Hezbollah. Y esta semana quedaron en un 80% desarticulados. Eso quiere decir que esta guerra de Hezbollah va a durar muy poco tiempo. Si ustedes leen detenidamente, los he mandado la vez pasada que lean el Salmo 83, que estas guerras son grupos nada más, que son descendientes de los ismaelitas, de los amonitas, moabitas. Tal vez, ya que lo tienes en la mano, lo puedes leer el Salmo 83, versículos del 1 al 6. Estos son los grupos por los cuales está luchando Israel. Pero ahí también viene lo más fuerte, que ahí sí va a ser dañado Israel. Salmo 83. Salmo 83, versículos del 1 al 6. Esa es la guerra que ustedes están viendo. Que ellos se han unido y dice el grupo Hamas: no dejemos que Israel sea más país. Destruyámoslos, borrémoslos de la historia. Y los judíos están clamando a Dios porque le dicen, se han unido en contra de nosotros. Y ellos están ganando esta victoria a Israel. Pero la que viene ya es que nosotros salimos de aquí. Él se lleva a su pueblo, que es la guerra más fuerte. Leamos. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Los agarenos. Sigo. Sigo. Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado con ellos.
sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahí estamos. Esta es la guerra que ustedes observan, que son étnicas. Quiere decir que estos son grupos terroristas que están tratando de deshacer a Israel. Pero el guía principal de ellos es Irán. O sea, Irán está jugando la guerra sucia a China, a Rusia, a las naciones poderosas que son las que van a atacar a Israel. Si ustedes se meten en internet, todos estos grupos terroristas, lo que es ISIS, Al-Qaeda, talibanes, Hamas, Hezbollah, todos los hutíes que están en Yemen, todos están siendo financiados por Irán para destruir a Israel. Ahora, va a ser difícil que estos grupos le ganen a Israel. Ustedes se dan cuenta que no tienen la capacidad militar para enfrentar a Israel. Ahora viene la segunda potencia. Ya vienen los pesos pesados. Ahí es donde ya es Jesús el que le dice a Rusia, a Magog, ya la guerra ya no es, ellos sí le van a ganar a Israel, va a ser la gran tribulación. Y cuando ellos clamen, entonces va a llegar Jesús a pelear esa guerra por ellos. Cuando ustedes nos vamos a Ezequiel 38, ahí ya no habla de grupos étnicos. Veamos, tal vez doña Beatriz nos va a ayudar, si puede, si tiene audio para leer. Y vamos a entender que aquí ya no está hablando de ismaelitas, moabitas, amonitas, amalecitas. Aquí ya está hablando de alguien más poderoso, ya son naciones. Yo tengo una duda. Yo estaba confundida que cuando supuestamente se iba a destruir a Israel, iba a ser en el tiempo antes de Cristo, pero va a ser en la tribulación entonces. La gran tribulación. Ahí es donde aquel día estudiamos, que antes, la semana pasada estudiamos. Ellos no vinieron. Estudiamos los dones espirituales. Pero estudiamos las 7 promesas, en los dones creo que vinieron. En las promesas a las iglesias, al que venciere, al que venciere, al que venciere, están las promesas. En 3:10 dice que tú no vas a estar en la tribulación. A ti te va a guardar de la hora de la prueba. Entonces en las promesas está que te va a dar del maná escondido. Vas a disfrutar del árbol de la vida. No vas a sufrir la tribulación. Te vas a sentar en el trono con Jesús. Te va a dar autoridad para venir a gobernar. Aquí muchos quieren ser alcaldes de un pueblo. Ay, aunque sea gobernador, cuando Dios te va a dar la autoridad para que vengas a gobernar a las naciones grandes. Ya en tu corazón no va a haber envanecimiento. Aquí se pelean por ser alcaldes. Dice Dios, yo te voy a dar autoridad para que gobiernes a las naciones. Es promesa. Entonces nos vamos dando cuenta que todo se está armando. Veamos en Ezequiel capítulo 38, doña Beatriz. Aquí ya no habla de ismaelitas, aquí habla de naciones en contra de Israel. En el libro de Ezequiel capítulo 38, cuando ustedes lean, ya lo hemos aprendido muchas veces, lo saben de memoria, que los medas es Irán. Entonces ahorita, si ustedes se dan cuenta, se está terminando las guerras del Salmo 83. Las guerras de los grupos terroristas de las etnias se va a terminar. 38 qué? 38, vamos a leer del 1 al 6, ahí donde dice la profecía contra Magog, que es el dirigente, contra Gog, que es el dirigente que va a guiar el ataque en contra de Israel. Entonces, dense cuenta cómo va avanzando el tiempo. ¿Será que existe el grupo Hamas ahorita? Sí. Ya fue terminado. Andan huyendo. Ha quedado un remanente, Ya está destruido. pero andan huyendo.
Y en realidad el pueblo palestino no es malo, son los dirigentes que agarraron el poder. El pueblo del Líbano es un pueblo muy bonito, pero los que están gobernando son terroristas. Los talibanes que están en Afganistán, los hutíes en Yemen es un pueblo bueno, los de Yemen. En África, que es, ahí aparece Sudán y Etiopía como países, pero aquí doña Beatriz no va a leer a Sudán y Etiopía, va a leer Cus y Fut, como se recuerdan ustedes cuando estudiaron que antes era la antigua Yugoslavia, ¿sí o no? Desapareció, hoy es Montenegro y Croacia, pero si te vas a la historia, era Yugoslavia. Sí, eso sí es lo Porque que leí yo. yo Ajá. también Por era medio de la historia, niña no por la cuando Biblia, estaba por en medio de- Yugoslavia. Ajá, entonces, igual, cuando lean Cus y Fut, cuando ustedes lean Sudán, Etiopía, váyanse a Cus y Fut, que eran los países que existieron bíblicamente. Ellos van a atacar a Israel. Pero aquí analicen ustedes, ya no son grupos técnicos. Aquí ya vienen las potencias, los pesos pesados en contra de Israel para que el pueblo judío sea salvo por medio de la conversión cuando Cristo llegue a pelear por ellos. Leamos, doña Beatriz, del 1 al 6, Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con cabezas y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ahí, doña Beatriz, permítame, doña Beatriz. Ahora ustedes van a analizar los países que van a atacar a Israel. Allá no dice amalecitas, allá no dice el grupo Hezbollah, ya no dice Hamas, ya no dice Al Qaeda, ya no dice ISIS. Ahí ya son naciones. Aquí en el 5, doña Beatriz va a leer y nos vamos a dar cuenta qué países son los que van, después de que termine esta guerra contra los grupos terroristas, el tiempo sigue corriendo. Y los países ya hicieron alianzas. ¿Se recuerdan la foto que se tomó Vladimir Putin con Xi Jinping? Con Kim Jong-un, con Erdogan de Turquía. Togarma es Turquía, ya se tomaron fotos, ya hay alianzas. Él ya se está retirando de la OTAN. Gomer es Alemania, ¿verdad? Gomer, entonces aquí Cus y Fut son Sudán y Etiopía. Aquí vamos a ver, doña Beatriz, los países que se están uniendo ya para atacar a Israel. Y la alianza ya está hecha. Y en la historia de Alemania cuentan de que antes le decían los Comer, por eso le dicen los bávaros a los alemanes. Oigan, escuchen, Persia, que es Irán. Cus y Fut. ¿Quiénes son? Sudán y Etiopía. Sudán y Etiopía. Aquí está claramente los que van a atacar a Israel. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces se da Togarma, Turquía. Por eso era necesario que Erdogan se uniera con Rusia. Ahora, lo que muchos no entienden, la guerra que está librando ahorita Rusia, no sé si Vladimir Putin ya lo sabe, pero ahorita ya Volodymyr Zelensky, que es un judío, que está como gobernante de Ucrania, él ya está pidiendo la paz. No saben que son cosas bíblicas, porque Putin no necesita todo Ucrania. Él necesita nada más bíblicamente lo que es parte de Magog. No todo Rusia es Magog, es parte del territorio
Entonces ahorita si hacen la paz, ya Rusia ya conquistó lo que Dios quiere que conquiste. Porque le dice, te estoy preparando porque tú en un tiempo vas a venir y vamos a pelear. Entonces todo se está dando bíblicamente. Sabiendo esto, que hay promesas para cada iglesia, nosotros debemos de prepararnos. La semana pasada hablamos que al que venciere tiene varias promesas, tiene 7 promesas. Pero hay muchas. Por ejemplo, la promesa de vida eterna. Es una promesa que Dios nos da. Entonces, al que venciere las iglesias, Dios nos dice, le voy a dar a comer del árbol de la vida, el maná escondido. Al que venciere le voy a dar una piedrecita blanca con un nombre que tiene acceso a todos los bienes celestiales, a que esté conmigo sentado en el trono, que platiquemos, que gobernemos las naciones. O sea, hay muchas promesas. Vamos a estudiar la primera iglesia. Ahí dense cuenta cómo se va desenvolviendo los dones espirituales que Dios les ha regalado. Vamos a leer, Patrick, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, el examen a la iglesia de Éfeso, por favor.